buenas tardes, amigos. Esta es una transmisión más de su programa El Almuerzo Picante. Están con nosotros nuestros distinguidos compañeros que han sido mesa permanente de análisis y debate. Con nosotros, Carlos Gómez Bermejo, internacionalista y distinguido hombre de letras acomodadas al revés, pero letras. Y por supuesto, nuestro querido y distinguido y nunca bien ponderado hombre de ciencias ocultas, antropológicas, biológicas, sociológicas y politológicas, Sigifredo Rodríguez Coria. ¿Cómo estás, A sus hermanito? órdenes, a sus órdenes, Y bueno, con Ulises, ustedes Carlos. también Ulises Lara, que los saluda y los saluda como siempre con el ánimo de que pues, nos acompañen, nos sigan viendo. Espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de nuestro programa de la Bohemia Picante, que estuvo muy, muy, muy bueno con el Muy licenciado. bueno. Y que bueno, pues estén al pendiente porque tendremos también muchos otros temas y seguramente algunos invitados. Y bueno, pues sin más, el día de hoy vamos a platicar muy brevemente, pero creo que con mucha consistencia, de los temas de actualidad. Hablaremos de nuevo de la vacuna, que ya está sonando fuerte, y de cómo se está comportando todavía la pandemia en el país. Hablaremos, por supuesto, del caso Lozoya y todas las repercusiones que están generándose en el país allende las fronteras. Por supuesto, los cambios recientes que fueron anunciados este fin de semana y de las medidas que parece ser tienen un viso de mayor visión estratégica y que había que comentarlo. Y finalmente, bueno, pues algunos otros componentes como la caída del muro por la tormenta, entre otras cosas, y los efectos de Hanna sobre el norte del país y nuestra ciudad. Así que sin más, por favor, quédese con nosotros, platiquemos, escuchemos y veamos por dónde viene el tema. Y le voy a pedir a Sigi, que es el que siempre nos ha ayudado con el tema de las encuestas, que nos diga cómo va, porque pues esto que se ha prolongado tanto para algunos pareciera cosa de necedad, pero no, es un asunto que tiene que ver con muchos más factores. Adelante, mi querido Sigi, por favor. Pues bueno, pues aquí estamos con los números espeluznantes. Carlos, Ulises, vamos a ver, vamos a proyectarlos para que los vean nuestro auditorio. Vamos a empezar primero con lo primero. Vamos a tener el caso del Nacional. Vamos a empezar por el Nacional. Aquí tenemos las gráficas con la actualización al día de ayer. Como verán, se han ido reduciendo paulatinamente las crestas. Ya no se ven tan tenebrosas, aunque bueno, pues todavía, ¿no? Tenemos brincos, por ejemplo, entre las crestas de 7,800, 7,900 contra 8,200. A nivel nacional ya no es tan brutal, ya las diferencias no son tan grandes. Tiene razón aquí el doctor Gatell. La aceleración se está bajando, ya tenemos otros niveles de crecimiento entre un día y otro, que ese era el mayor problema. Les recuerdo que la última semana de datos, es decir, los últimos 7 días de las barras, que son los sospechosos, los estamos calculando y fíjese bien que lo llevan al almuerzo picante antes que precisamente que el equipo de Gatell. Nosotros lo estábamos calculando al 50%, es decir, las últimas semanas que estaban resultando complicadas para poderlas reportar porque era muy pronto el periodo para poder decir, clarificar esos, discernir a los sospechosos de negativos y positivos. Entonces utilizamos nosotros esta mecánica que ahora están usando desde hace algunas semanas la Secretaría de Salud, y que era calcular con respecto al porcentaje de positividad. Quiere decir cómo venía comportándose este gran número, que es el de los sospechosos, y que cuando se confirmaba, ¿qué porcentaje se había confirmado como positivo? Y anda ahí más o menos alrededor del 50%. Que aclaro una cosa, este 50% está reduciéndose también. Es decir, cada vez más, por cada 100 que existen, menos de 50 y cada vez menos están siendo positivos. Nosotros nos estamos manteniendo en el 50, en el escenario pesimista, por eso siempre va a haber en nuestras gráficas este jalón hacia arriba último, generalmente, y después se acomoda, básicamente. Pero Ahora, preferimos ser pesimistas. Sí, hemos adelante. tenido estos datos que también, además de estos datos generales, decíamos, hay comportamientos específicos en los estados. ¿Tendrías la imagen, amigo mío? Porque, bueno, pues ese es uno de los puntos que ha preocupado, particularmente porque hay entidades que han retomado en su lógica las medidas estas draconianas, ¿no? Por ejemplo, me acabo de enterar que en pues prácticamente están pidiendo una visa con todo y datos de salud para poder entrar al estado y cosas por el estilo que digo, pues pueden
rayar en la violación de derechos, pero que ellos alegan el tema de la salud. ¿Cómo estamos en nivel de los estados, mi querido Por amigo? supuestísimo, podemos entrar a la página directamente de la Dirección General de Epidemiología, que yo sigo diciendo que es un maravilloso ejercicio de minería de datos. Y aquí tienes el nacional, primero lo revisamos rápidamente. Recuerden, estimados almorzantes, que ahora estamos trabajando con estimados, activos estimados, que es esto que les estaba explicando, sobre sumar los que están ya como positivos con los que podrían estar como positivos de un porcentaje específico de los sospechosos. Tenemos 31.812 activos confirmados y 51.612 estimados, 89.397 sospechosos, 43.680 defunciones. Aquí vale la pena resaltar el dato de las defunciones, Ulises Carlos, porque van a la baja. También lo vio usted en el almuerzo picante. Hemos venido desde finales de mayo, venimos diciendo que el porcentaje de mortalidad o de letalidad está bajando consistentemente, y sí, en nuestras gráficas está perfectamente claro, y sí, el número de funciones está avanzando mucho más lento que el número de contagiados. Aquí está entonces el mapa. Vamos a ver cuáles son aquellos estados que tienen mayores problemas ahorita. Por ejemplo, Nuevo León, y además de pues, la tormenta que ya anunciaste, tenemos 15,100, llegaron a 15.144 confirmados ya. Además, ¿quieres ver que el porcentaje de funciones? No, quería que viéramos, como tú lo has El señalado general, bien, el el general. general, digo, Ujú. donde sabemos que hay un mayor comportamiento, pues es en las zonas de gran concentración, hablamos de las metrópolis, y de cómo estas han sido, de verdad, pues uno de los factores de riesgo. Digo, tuvimos la información, como ustedes recordarán, que el fin de semana falleció el secretario de Salud de Chihuahua, que desafortunadamente también se contagió y pues no tuvo un desenlace de recuperación, pero que, por ejemplo, en el caso concreto, ¿no? Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, esta zona norte del país, ha mantenido Sonora. niveles en Sonora, que es todavía mucho más rojo en su intensidad del color, pero por el número de contagiados. Y lo que podemos observar es que sigue siendo un tema de cuidados, ¿no es cierto, mi querido Sigi? Totalmente de acuerdo, pero aquí también estadísticamente, epidemioestadísticamente hay que hacer una aclaración importante. Una cosa es el alcance, el nivel que ha tomado, que es lo que nos están marcando ahorita los colores más rojos, que tenemos a Nuevo León, que tenemos a Sonora, que tenemos a Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Nuevo León, ya lo habíamos dicho, se están pintando Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, por supuesto. Pero aquí lo importante también, lo que prende los focos de alarma es lo inclinado de la curva, es decir, el ascenso que puede tener. Y ahí el que está teniendo grandes problemas ahorita es Nuevo León, Jalisco, Chihuahua. Complicado, porque está muy inclinada su curva, es decir, en poco tiempo ha tenido un incremento importante, aunque, por ejemplo, el caso de Chihuahua tenga menos que el caso de Sonora. Sí hay más riesgo ahorita en Chihuahua, entonces sí hay más alertas, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues Estados Unidos en el plano mundial continúa en primer lugar, Brasil le está queriendo alcanzar, ¿no? Va durísimo ahí Bolsonaro con su como quinceava prueba de positividad o no sé qué, ¿no? No, ya Y salió negativa, subió una foto enseñando que está tomando listo. hidroxicloroquina, lo cual sigue estando, no está contraindicada, o sea, es contra la malaria, pero ya él Sí, ya. está aferrado con la suya, ¿no? La OMS ya dijo que no. Y también tengan mucho cuidado, amigos, con el hidróxido de cloro, porque también están diciendo que causa daños, muchos más de lo que puede generar una ayuda, ¿no? También O sea, lo proscrito por más la OMS. importante aquí es no se automedique, tome las previsiones, ayude y ayúdese a los demás. Si tiene síntomas que puedan pasar parecidos al de una gripa, no se espere, vaya, verifique, asista con su médico. Creo que esa es una tarea importante. Este asunto, lo hemos estado insistiendo, no se acaba y por supuesto va a seguir teniendo las repercusiones que ya hemos comentado. Si no tenemos los cuidados, puede rebrotes y puede comentarse. Hay una expectativa importante con la vacuna, que se habla que ya la estamos teniendo. ¿Por qué no lo comentamos rápidamente? Ahora ya se incorpora con nosotros el doctor Vivienda, Oscar Ruiz. Bienvenido, amigo mío.
Ya Y está bueno, por Ulises, acá. buen día, ¿cómo están? Feliz lunes, buen inicio de semana para todos y un saludo para los almorzantes. Muy bien, pues ya estamos comentando esto, así que pues, ¿por qué no lo trabajamos rápidamente? Sigi, tú que lo estabas comentando, incluso salió una nota de hasta los posibles costos que tendría para el público en general este medicamento. Bueno, Sí, esa vacuna. tenemos tres punteros, básicamente. Son más de 200 proyectos que están ya en fase 3 o cercanos a fase 3. ¿Qué quiere decir fase 3? Quiere decir que ya están en el último periodo de pruebas antes de su fabricación. ¿En qué consiste ese periodo de pruebas? Consiste en pruebas más o menos masivas. Quiere decir, más bien, lo importante es que sean representativas. Ya sabes tú con el tema de la estadística y la inferencia, eso es lo verdaderamente importante para una población, es decir, que contemplen grupos de población, sexo, etario, comorbilidades, bla, 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 grupos de control doble ciego, con placebo, sin placebo, etcétera, etcétera. Eso es lo verdaderamente importante. Ese es el rigor de una verdadera e importante prueba o fase tercera. Básicamente, tenemos ahí a AstraZeneca con Oxford, en Inglaterra. Ahí nos dirá ahorita Carlos a ver qué opinan con respecto a y con respecto a Inglaterra, y que es de donde proviene. Está la de China, que también está en fase 3, sumamente avanzada, y está la de Estados Unidos, la de Moderna, que las tres tienen connotaciones, yo creo que políticas muy importantes. Mientras que Estados Unidos, como ustedes saben, y Moderna, por lo tanto, entonces se separa de la OMS, entonces no se pliega, no se va a plegar, creo que es obvio, ustedes me dirán, no se va a plegar a la política y a los proyectos de OMS de la distribución global y pareja, ¿no? Y a mismos costos y demás. Por otra parte, AstraZeneca y Oxford llevan adelante su proyecto y dicen, va a costar 65, vamos a dar la prueba a costo, perdón, que serán una cosa así como de 2,95 euros, algo así, que serán alrededor de 65 pesos. Perdón si me equivoco por ahí, no traigo euros ahorita, entonces no chequé la cotización el día de hoy, no pagué con euros el café, pero por ahí más o menos, entonces sería un costo sumamente accesible. Claro, el negocio, pues, para 2,000 millones de personas en el mundo, pues sí está sumamente jugoso y sí está competido y sí habrá chamba para todos y sí habrá ganancia para todos, me parece. Pero aquí la política es lo importante, ¿no? Entonces, por un lado, Moderna no le entra porque está apalabrada ahí, está desarrollada en la parte de Estados Unidos y será para ellos. Por otra parte, AstraZeneca Oxford en Inglaterra. Ustedes me dirán ahorita qué connotaciones ven políticas por ahí. Por el otro lado, dice la Unión Europea, pues ya me la están haciendo, ¿no? Ya dice Moderna, pues va a ser para Estados Unidos primero preferentemente, o AstraZeneca dice que va a ser parejo, y yo digo que la OMS es burocrática y lenta, y entonces hago mis propios arreglos, y dice, con la lana que tengo apartada y los programas que tengo específicos para medicina, me alcanzan y me sobran, bye, que les vaya bien, chavos, yo le entro al programa para todos, pero primero yo. Básicamente, China dice también, ¿no? Pues le entramos parejo, pero China no ha dado demostración. Se entiende que China se plegaría al programa de la OMS, ¿no? Así más o menos, ¿cómo la ven? Pues Y en viene el, Carlos, y a en ver, nuestro, y en Carlitos. el caso de nuestro país, ¿no? Donde hay un conflicto evidente entre la administración y los laboratorios que anteriormente tenían en el monopolio de la distribución de los medicamentos y tenían de cierta manera de rehén a la administración en el sentido de que vendían los medicamentos al costo que quisieran, ¿no? Vamos. Es la diferencia cuando tienes un país que invierte en investigación y desarrollo y uno en el que no lo ha hecho, ¿no? Connotaciones de geopolítica en lo de los laboratorios. La Unión Europea, o sea, que en ese estilo de afloja, en esta relación amor-odio que tiene con la Gran Bretaña, hace que si la sede del laboratorio está de aquel lado del Canal de la Mancha, vamos, ellos ya no, técnicamente ya no son parte de Europa, ¿no? Y lo han dicho a grito pelón, vamos, el personaje singular que está a la cabeza del gobierno británico, y no me refiero a la reina, ¿no? Me refiero al buen Boris Johnson, ¿no?
ha dicho una y mil veces que están mucho mejor sin los europeos, están mucho mejor ellos por su lado, y por ese, y vamos, no veo cómo vaya a haber una coordinación en este sentido con el resto de Europa, ¿no? Que al final de cuentas pues no le ha pegado tanto básicamente más que en la parte sur, ¿no? Los casos tan feos de Italia y España, ¿no? Muy bien. Oscar, tu opinión. Sí, me parece que hay también dos componentes adicionales, jugadores importantes. Uno de ellos es Rusia, sin lugar a duda, con el Avifair, que ya lo están probando desde hace prácticamente un mes de manera relativamente exitosa. Y el otro jugador importante es India. Sabemos que India tiene una población muy sustantiva a nivel mundial. Y bueno, ahí ya fue aprobado el Biocon. Es esta empresa, Biocon Ltd., que ya tiene la autorización del Ministerio de Salud de India y ya están prácticamente pasados de la fase 3 de alguna manera. Entonces creo que este es para distribución meramente regional a nivel de la India nada más por ahora. Y otro punto importante, mi buen Ulises, que no tenemos que dejar pasar por alto, es que 1.200 millones de dólares para 300 millones de dosis, estaríamos hablando más o menos en promedio de a 4 euros por dosis. No está muy lejano, sí, de lo que estaba comentando en cuestión promedio del precio. Entonces, esperemos que esta posibilidad se cristalice hacia finales de año, pero todavía está como una hipótesis lejana, ¿verdad? Pero creo que son buenos augurios el hecho de que ya tengamos posibilidades que esté en la fase 3, en la fase terminal de prueba. Y bueno, México, como sabemos, ha invertido también algunos recursos en investigación, en cofinanciamiento con algunos otros países de la Organización Mundial de la Salud, pero habrá que atender cómo están las jugadas dentro de la Organización Mundial de la Salud y fuera de la Organización Mundial de la Salud. Y con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso quiere decir que todavía vamos a tener que esperar no solamente al desenlace natural del proceso científico que ya explicaba Sigi, que a diferencia de las películas en donde hacer una prueba en humanos y entonces se convierte en un hombre arácnido, eso no ocurre. Aquí ocurre que tiene que ser bajo procesos amplios de medición, de confirmación, y por supuesto ya en la fase de prueba y elaboración todavía hay que esperar a ver el comportamiento. No somos la misma población, aunque todos seamos humanos, y no hablo de un rasgo físico exterior, sino de verdad de los rasgos propios de las personas que tienen que ver con su tipo de sangre, tienen que ver con sus reacciones genéticas frente a determinado tipo de medicamentos, tiene que ver con las, digamos, capacidades también de los cuerpos en torno a su propia alimentación. Esto que ha pasado en países como el nuestro, donde la obesidad y la diabetes son un factor de riesgo, sin duda va a tener que ser medido también en el impacto de la propia vacuna. Los procesos metabólicos, mi Ulises. Claro, digo, hasta lo que comes, ¿no? Te va a hacer o no te va a hacer daño. Pero lo cierto es que también entonces no esperemos, no son fórmulas milagrosas, tienen su proceso, qué bueno que ya exista esta posibilidad, pero no nos esperemos a que llegue, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir trabajando. Entonces, pues le vamos a dar seguimiento aquí en el almuerzo picante, porque seguramente será motivo, tal vez ahí lo empiezan a apuntalar, de conflictos o de roces internacionales que puedan derivar en otro tipo, le llaman algunos guerras comerciales y otros diferentes. Lo cierto es que se han tomado las prevenciones por el país para hacer lo que llamaríamos una diplomacia en materia de laboratorios médicos para formar parte de la fórmula y no ser excluidos y tener los beneficios de este producto. Quisiera pasar ahora, en ese marco, ya que lo estamos señalando, pues a esto que ya está aterrizando como digamos, la gran telenovela Lozoya Odebrecht que estamos viviendo. Y que, pues, como siempre, ¿verdad? La imaginación es rebasada por la realidad. ¿Quién se iba a imaginar que le estaban entregando a los diputados en bolsas de pequeños regalos, grandes cantidades de dinero, para que finalmente votaran la reforma energética? ¿Y quién se iba a imaginar que ni más ni menos que estaban entre ellos prácticamente toda la bancada del PAN, y que el actual hombre que ya no aparece en ningún lado, pero que fue candidato a la presidencia por parte de este partido, pues era uno de los que más encargó la tarea? Es más, hasta hay disputas. Algunos dicen, ¿cómo que nos dieron tanto? Si a mí nomás me dieron la mitad, o menos, o un tercio, o lo que sea. Y estamos hablando también de pues, una
enorme red, aunque no están comentándolo, pero estamos hablando de estos paraísos fiscales mezclados con empresas formales, ¿no? HSBC aparece nuevamente en estos bancos que están haciendo y prestando facilidades para estos movimientos con empresas que ahora sabemos son fantasmas, que no tienen ningún vínculo y que pueden decir los de los bancos. A mí lo que me importa es que guarden su dinero, no que me muestren otra cosa, cuando sabemos que son procesos internacionales grandes. La pura movilidad del recurso llevó a mezclar prácticamente países de todo el mundo, bueno, excepto África, según lo que alcancé a ver, pero prácticamente tocaron a todos. O sea, no hubo zona desde Bosnia-Herzegovina hasta Japón, desde el sureste asiático, Canadá, Sudamérica, etcétera. ¿Qué opinión les merece? ¿Qué creen que va a pasar? Digo, más allá de lo que pueda resultar obvio, ¿qué es lo que está dejando en claro este escándalo que encabeza Lozoya, la familia, el PRI y Odebrecht? Pues primero creo que muy desafortunado, Ulises y Carlos, la vendimia de la soberanía energética, lo señalamos aquí en el Almuerzo Picante, si recuerdan en el 2014. Ese fue mi programa de energéticos, ¿no? Sí. El almuerzo energético. De nopal, piña, mucha fibra. ¿Verdad? Esta gran confabulación de Pacto por México, que no solamente puso de rodillas en muchos sentidos a México en el aspecto energético, sino en muchos otros sentidos. Y aquí creo que habrá que seguir la pista porque primero se negoció la campaña, una fuerte suma para incorporarla a la campaña del PRI en su momento, pero una vez ya ganando el PRI las elecciones, entonces vino la segunda fase de sobornos. Componendas, contratos a modo, que fue la parte mucho más jugosa y de la que ahorita nada más se da cuenta pues un porcentaje mínimo. Creo que habrá que también poner atención en Wikileaks, esta fase documental de miles y miles de documentos y verificar el hilo conductor hacia dónde va en la cuestión de las inversiones en los paraísos fiscales. Y en efecto, coincido contigo, habrá que estar atentos de HSBC, qué jugada tuvo y qué alcance hasta este momento. No quiero ser ni escucharme sensacionalista, pero creo que va a ser un gran tema que va a dar muchos aportes para combatir este gran flagelo de la corrupción. Lo estaremos comentando aquí de manera muy regular, porque va a haber muchos actores que van a salir a flote y vamos a esperar cuáles serán los argumentos que estén manejando estos actores de carácter político de la primera escena nacional de la política. Entonces, creo que es muy temprano todavía, pero sin lugar a duda va a ser una comedia muy interesante. Tan interesante como aquella que se generó por parte de Televisa y Peña Nieto, ¿recuerdan? Cuando le hicieron llegar a la presidencia y después... Hasta una película se hizo. Ajá. ¿No? Y un par de meses después tuvo bien el gobierno de Peña Nieto, pues, condonarle $300 millones de impuestos, ¿no? Nada más para dejarlo ahí en una probadita. Muy bien. Carlos. Vale, la novela de Lozoya tiene, va a tener muchas aristas. Mencionaba usted de que solamente en África no se había metido, vamos, porque básicamente todos los energéticos en África han sido consumidos por los chinos y los chinos son los que andan de shopping por allá. Entonces, como que Odebrecht tampoco tenía como para ponerse a los trancazos con los chinos y bien, se puso a tejer su red aquí en la zona que más o menos conocía, que eran los países vecinos de Brasil, los países latinoamericanos, en los energéticos. Y pues lo decíamos alguna vez, era bastante poco creíble que si México tenía una plataforma de petróleo tan extensa, tan amplia, y el petróleo había jugado en la historia de México un papel importante, no hubiera nada de Odebrecht por acá y no hubiera caído ninguno. Van a empezar a caer, sí, ¿cuántos? ¿Quiénes? Va a salir más caro el espectáculo de lo que realmente se va a rescatar, porque entiendo que la tirada última es resarcir esos dineros que, a las arcas públicas. Al final de cuentas es sería lo deseable, si no es que ya está, no, como, digamos que no sea materialmente posible. Vale, pero ahí, desde luego. Sí, la tirada es esa, hasta lo tengo entendido. Sin embargo, con el pleito que se traen entre la UIF y la Fiscalía, que no se ponen de acuerdo y se echan la bolita el uno al otro y se dan ahí peleándose entre ellos,
tienen que ponerse en coordinación, si no, no auguro que, pese a que vayan a dosificar, ¿no? De vez en cuando las grandes noticias que tengan en torno a sí este caso, si no hay una buena coordinación, yo creo que sí, no tengo un buen augurio y no espero ver caer así grandes nombres. Ok. Sí, Gui. Pues yo creo que lo primero y más importante en este caso es discernir, preguntarnos si vamos a tener un maxi proceso, o por lo menos eso era lo que nos estábamos preguntando hace unos días, y creo que a los que en algún momento supusieron que no iba a ser, pues está haciendo todo lo contrario, ¿no? Por lo pronto. Habría que analizar el factor jurídico, todavía falta que se le comprueben y que se afinquen las cosas, pero según entiendo, ya bajo el criterio del acuerdo legal, o por lo menos político, eso ya está hecho y dicho, y por eso está planteando las cosas. Inclusive está hoy mismo, el senador Ricardo Monreal dijo, pues hay sospechas de que, o tenemos elementos, dijo ya, tenemos elementos, de que no solamente se trastocó, se utilizó dinero para comprar los votos para la reforma energética, sino otras reformas estatales, dijo. Entonces, va a dar más que ver esto. Luego, segundo, creo que una parte importante, después de lo que dijo Carlos, sobre si van a caer muchas cabezas o se va a generar un pacto político, que creo que tendría que ser materia de varios programas, un pacto político que tiene que ver con la reconformación de régimen en México, tiene que ver con el acuerdo Estados Unidos, Andrés Manuel, es decir, Trump, Andrés Manuel, tiene que ver la posibilidad de esta situación de los golpes blandos. Me parece entonces que hay una jugada muy inteligente de parte del titular o del que encabeza la 4T, en el cual inhabilita a sus adversarios, primero, de que le puedan hacer un golpe blando o peor, un golpe duro. ¿Para qué necesitarían? Necesitarían el anuencia de Estados Unidos, como ha sucedido históricamente. Y eso lo anuló. Eso fue una movida brillante. Digo, les guste o no les guste a los adversarios. Seguro que no les gusta a sus adversarios, pero tiene que ver. Segundo, ¿qué tanto se presiona, ¿no? También, ¿qué tanto se trastocan intereses y se mueven a un proceso de acción, a pequeños intereses que se pueden ir sumando para generar, que son culpables, o sea, que están metidos, que se repartió un chorro de lana, de que fue una porquería, esto fue una porquería, pero de que tienen dinero todavía, ese mismo dinero, para poderlo aplicar en golpes blandos, desestabilización, lo tienen. Entonces creo que termina siendo inteligente, inclusive que no sea un maxi proceso, por lo menos no de golpe, que se vaya tejiendo con calma, que se vaya tejiendo con cuidado, que se vayan cuidando los ángulos y en lo jurídico el debido proceso. Así que yo le pondría el énfasis en otro lado, a diferencia de lo que ahí no coincido con Carlos, yo el énfasis se lo pondría en cuánto se va a recuperar, qué procesos se van a limpiar, qué procesos, habría que ver inclusive cuáles se van a eliminar, o sea, cuáles se van a ir para atrás en el Congreso, en el Poder Legislativo. Yo considero, compañeros, que de verdad esto está generando no un cisma en nuestro país, que ya por sí mismo era de esperarse que se tuvieran, digamos, situaciones en las que iba a ser a lo mejor, si no difícil castigar, digo, en lo que dice Carlos, a un Videgaray o incluso a un Peña Nieto que están en los deseos de mucho y tal vez colgarlos en la Plaza Mayor o arrastrarlos como a Mussolini por alguna plaza de Roma. Alhóndiga de granaditas. O algo así. El cerro de las Caguamas en Querétaro. Hay que imaginarnos que la derrota va a ser monumental, por lo que también empezó diciendo, creo, Oscar, y es esta manera en la que este tipo de personas que se decían gobernantes se convertían en los principales traidores a la patria. Y esta es una fórmula que creo que hay que reconocer. Hicieron uso de algo que no les pertenecía para su enriquecimiento, para garantizar su permanencia en el poder. No es una fórmula nueva, es una fórmula sobre la cual otros estuvieron entendiendo y haciendo, pero que a la larga pues te debilitaba como país soberano porque estaba sometido a los intereses de un grupo que te decía o le pones y le pagas o no funcionas y te vas. Y creo que por eso vale la pena decirlo. Está no solamente ya derribando muros, ya nos costó, decía bien Carlos, que en otros países, en otras latitudes, como el caso de Perú, hasta un expresidente se pegara un tiro. Ya pasó que en otros lados
se tuviera una claridad de qué tipo de empresas. Lo que creo que ya está ocurriendo es no más de esto. Basta de este tipo de prácticas. Significará reforzar evidentemente los sistemas de control financiero, por eso mencioné lo de HSBC, y creo que significará también la necesidad de un acuerdo internacional que marque sobre esta ruta. Trabajar sobre eso no beneficia a nadie y genera problemas. Y aquí es donde yo veo una visión estratégica y lo quiero relacionar. La decisión del Ejecutivo, del jefe del Ejecutivo de, como decíamos la ocasión anterior, de hacer de la seguridad de los puertos un factor estratégico y responsabilidad del Estado, llevó a la renuncia, así lo dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, de su encargo o de su titularidad. Pero lo que no estaba resuelto era también saber si esos iban a ser los encargados del tema de la administración de todo el flujo de mercancías. Y ya nos enteramos el día sábado que no, que quien va a ser la titular de la administración de los puertos y de la Marina Mercante será ni más ni menos que quien fungía como secretaria de gobierno en esta ciudad y que ahora le encargarán una de las tareas, creo, de mayor alcance o envergadura en una dinámica mundial que requiere de certidumbre de quién se va a hacer cargo del trasiego de las mercancías o de garantizar que las mercancías llegarán a un feliz lugar sin que sea una persona encargada de la milicia, o sea, no un marino, sino una civil. ¿Qué opinión les merece este asunto y cuáles son los impactos que observan al respecto? Oscar. Sí, Rosa Isela, que fue justamente nombrada el fin de semana y que tiene gran trayectoria ya en cargos de carácter público, una persona de perfil civil, por supuesto, que va a ser importante que se meta prácticamente de cabeza a manejar y conocer los hilos de todo este engranaje que implican los puertos, las entradas, salidas de mercancía, y que es donde se encuentra uno de los principales ejes rectores de la corrupción en el país, que ha sido histórico, ¿eh? Sabemos que el flujo es multimillonario y bueno, en este sentido creo que el hecho de poner controles a este nivel va a ser muy importante y determinante también, en cierta medida, para los buenos augurios y el buen proyecto de la cuarta transformación. Ahora, creo que esto se va a tener que concatenar también con la unidad de inteligencia financiera para llevar ahora sí que a feliz puerto este proceso anticorrupción que nos va a dar mucho de qué hablar próximamente y que creo que por ahora las decisiones en los espacios de carácter político-administrativo han sido formulados de manera muy concienzuda. Por otra parte, llega a la Secretaría Jorge Arganis, que es una figura que también tiene gran empatía por un desarrollo honesto, inteligente en los espacios de la administración pública donde ha estado operando históricamente y que también tiene gran compromiso con este proyecto. Pero que en lo personal te puedo decir, mi buen Ulises y Carlos, que son buenas decisiones y estas buenas decisiones seguramente se van a concretar en grandes proyectos y en cristalizar grandes mancuernas. Muy bien, pues estamos cerrando en tiempos. Mi querido Carlos, ¿tienes algún comentario? Al respecto, también el perfil del quien ahora ocupa la Secretaría de Gobierno, un hombre más involucrado, más identificado con el ámbito cultural, intelectual, ¿no? Sin embargo, en sus puestos en la administración pública, tuvo bajo sus riendas una alcaldía particularmente complicada, como puede ser la alcaldía Cuauhtémoc, en donde está el centro histórico, en donde están barrios populares y una gran alta concentración de habitantes. Entonces, le deseo un buen augurio, ¿no?, al secretario de Gobierno. Vamos a ver cómo nos va a quienes habitamos esta gran ciudad con Soles del Real como secretario de Gobierno. Mi querido Sigi. Creo que estos movimientos van a traer, sí, pues son acomodos que responden al ajedrez de tanto político, que creo que por ahora pasaría momentáneamente a segundo término. Podríamos hablarlo más adelante para cómo van a jugar y qué peso van a tener para las elecciones de 2021, pero por ahora me gustaría centrarme más bien en el aspecto
técnico, ¿no? Suárez del Real, que viene de de ser del Poder Legislativo, de ser diputado, ¿no? En el Congreso de la Ciudad. Coordinador de la bancada. También. La Coordinador de la anterior Asamblea bancada. Legislativa. Así es, con hilos políticos importantes ahí en el partido, en Morena y demás. Me parece que además coordinador de campaña de la ahora jefa de gobierno. Entonces, parece que hay confianza, cercanía. Puede traer un estilo mesurado, negociador, con diálogo para las diferentes fuerzas de la Ciudad de México. Me parece que le va a venir bien en ese sentido. El caso de Rosa Isela, pues le deseo la mejor de las suertes. Sí, creo que sí es la rifa del tigre. Sí es complicado. Coincido con Oscar que ahí se necesita el apoyo de la UIF, pero de otras fuerzas, también del Secretario de Seguridad Ciudadana Federal, de la Guardia Nacional, pues en fin, ¿no? Sí se va a requerir, sí es algo rudo en lo que está entrando. Y bueno, del ingeniero Arganis, ¿qué te puedo decir? Enhorabuena, felicidades al ingeniero. Me parece que además es alguien que siempre ha estado cercano, este perfil a la izquierda, con sus convicciones, vamos, pues desde el corte era una pieza que tenía que caer ahí tarde o temprano, porque pues es de ahí, ¿no? Básicamente, no lo quisiera alargar mucho porque faltas tú todavía de tu... Bueno, muchas gracias. Pues yo quisiera decirles que me parece que se ha cerrado otro de los candados importantes que iban a ser una representación importante de fuga de dinero para estos golpes blandos de los que hablaba, sí. Las aduanas siempre han sido, sin duda, uno de los temas más importantes. Y qué decir de nuestros litorales, que eran el otro gran esquema de donde llegaba cualquier cantidad de mercancías, pero también la fuga de muchos de los recursos. El tener control sobre estos grandes puntos estratégicos, la aduana fronteriza, pero también la frontera del norte y también los flujos de dinero y mercancías que entran por los puertos, sin duda es un factor. Ya lo habíamos medio platicado, hay algunos que son enormes, pero creo que en la visión estratégica uno de los más importantes va a ser precisamente todo lo que va a llegar desde Asia, que es de verdad volúmenes importantes para llegar a Estados Unidos, a Europa, y que están congestionados en el Canal de Panamá y que México está ofreciendo a través de la bajada de las mercancías en el puerto de Salina Cruz, el cruce por el transísmico en tren y luego la salida en el puerto de Coatzacoalcos, uno de los proyectos de mayor alcance estratégico para el desarrollo del país. Creo que esa la tarea la tiene y va a generar esa confianza Rosa Isela porque esa es la tarea que le están encargando. Y sin duda será un gran desafío, pero también habría que decirlo, el tema de poner ahí a la Marina para que cierre también la pinza con el otro es otro de los puntos que hacía muchísima falta. No hay mejor punto de garantizarle a quien pueda transitar y traer su mercancía que decirle, estará segura, nada de que se perdió en el camino, y estará seguro también la administración del mismo porque no va a haber abuso de alguna autoridad por la fuerza o por sus capacidades físicas o militares. Y creo que en ese esquema estamos apuntando al nacimiento de un proyecto de nación de un alcance completamente distinto, donde la soberanía empezará a ser ahora sí una realidad y no solamente un discurso. Enhorabuena para todos y un proyecto de verdad vital para nuestro país, esperemos, porque creo que vamos a hacer en breve esta idea de una potencia intermedia con capacidades económicas, con gran desarrollo, con gran voluntad, con una nación unida, pero sobre todo no con una visión militarista, sino de autoconfianza, crecimiento y desarrollo por sí mismo. Compañeros, nos vamos. Les pido por favor que lo digan con todo gusto. Esto fue el almuerzo picante. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos el miércoles.